Puntualmente a las 8 de la mañana comenzamos la agenda económica AM de este miércoles acá en CNN Chile y que comenzamos con novedades que se podrían conocer en los próximos días y en las próximas semanas. Partimos por la que podríamos conocer mañana en detalle, una eventual apertura de fronteras, ya que el gobierno va a presentar cambios en el plan que establece los distintos controles fronterizos de nuestro país, especialmente en líneas aéreas. Se ha dicho que va a haber más facilidades para que los chilenos vacunados podamos salir, si es que así lo queremos, pero va a seguir los controles muy estrictos y quizás más estrictos para extranjeros que lleguen a Chile. Vamos a ver detalles en el programa de hoy. Y lo siguiente es algo que podría pasar en las próximas semanas. En algunas partes de la prensa se ha hecho énfasis en que las bencinas van a seguir subiendo, a pesar de que el petróleo se mantiene bajo $70 el barril luego de la fuerte caída del lunes. Sí, esta semana, la próxima, van a seguir subiendo. ¿Pero qué va a pasar en 2 semanas más? ¿En 3 semanas más? Ahí es cuando podrían empezar a bajar las bencinas y eso es lo que también proyecta el Ministerio de Hacienda. No lo da como un hecho concreto, pero sí una probabilidad de que suceda. También hablaremos sobre impuesto verde y también las nuevas propuestas que establecerá el gobierno a través de indicaciones a los reglamentos para que empresas contaminantes, obviamente de un cierto nivel alto hacia arriba, puedan hacer inversiones en proyectos que compensen esas emisiones de CO2 y otros gases contaminantes. Estaremos conversando al respecto con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Además, el gobierno anunció que ya son 818.000 las pymes cuyas solicitudes por el bono de $1 millón fueron aceptadas por el Servicio de Impuestos Internos. No han sido pagados totalmente esos bonos, pero han sido aceptados y también el gobierno hizo énfasis en otros beneficios que está entregando para ayudar a las pymes que, por supuesto, siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, que a pesar de que cada vez hay más libertades, todavía no tenemos una vida normal como la conocemos. Y también vamos a revisar inmediatamente los mercados. El lunes cayeron fuerte, el martes se compensaron en algo. Vamos a ver cómo está hoy. Me voy a correr un poco para que lo vean. El Nikkei de Tokio ya cerró 0,58% de alza. El FTSE 100 de Londres sí subiendo bastante más fuerte que ayer, 1,37%. El DAX de Frankfurt prácticamente lo mismo que veíamos a esta hora ayer, que es el mediodía allá en Alemania, 0,52% de alza. Y también sube el índice Eurostoxx, que agrupa las 50 principales acciones del viejo continente, que sube 0,98%. Podríamos ver entonces, si el IPSA subió bastante el lunes y martes, que este miércoles siga con esa racha. Por lo tanto, buenas noticias para los fondos de pensiones que invierten en el selectivo local y, por supuesto, fondos mutuos u personas que tienen invertidas su dinero en acciones particulares. Lo decíamos en el primero de los temas del resumen. Mañana podríamos conocer entonces cambios en el plan de control fronterizo de nuestro país. No se conocen mayores detalles, pero se anticipa que podría haber más facilidades para poder salir al extranjero para personas vacunadas. Ese es el énfasis que ha hecho el gobierno, personas vacunadas. Lamentablemente las personas que por su libre albedrío han decidido no vacunarse, están en su derecho, pero no van a tener los mismos beneficios que las personas que sí nos hemos vacunado. Es la importancia de vacunarse para que así vayamos reduciendo cada vez más los casos de coronavirus en nuestro país, que están bajando constantemente y eso siempre es una buena noticia. Pasemos a revisar lo que opinó el gobierno sobre lo que podríamos conocer mañana. Hoy día la idea es que dar ciertas libertades en ese aspecto, pero el día jueves vamos a anunciar, pero sobre todo vamos a ser tremendamente rigurosos en la entrada del punto de vista de testeo, del punto de trazabilidad, del punto de vista de aislamiento y también del punto de vista de fiscalización y también de sancionar a aquellas personas que no respeten la cuarentena que tienen que hacer cuando ingresen a Chile, porque sabemos que ahí puede haber un riesgo sanitario.
Cuando uno hace el comparado con otros países del mundo, por ejemplo con Nueva Zelanda, con Australia y otros, ellos no tienen restricciones para la salida del país, pero sí tienen restricciones a la entrada del país. Nosotros creemos que es muy importante mantener restricciones de entrada y esas cuarentenas de entrada porque son las que evitan que puedan haber contagios importados como los que tenemos hasta ahora de la variante Delta y no casos de transmisión comunitaria hasta donde sabemos y donde están estos controlados. Y ahí ya se presentó también una unidad específica que va a fiscalizar de manera mucho más... ¿cómo decirlo?, con mucha mayor intensidad a las personas que viajen, porque ahí hay una cuestión clave. Sabíamos que había unas personas que no estaban cumpliendo adecuadamente las cuarentenas que debían hacer y por tanto ahí eso se tiene que reforzar. Bueno, unos que seguramente reciben esto con bastante alegría es el gremio de las aerolíneas internacionales, IATA. Veamos parte de lo que nos dijeron ayer en conversación con Agenda Económica AM, donde el vicepresidente regional para las Américas fue muy crítico con nuestro país, ya que asegura que nosotros con Argentina somos prácticamente los únicos que tenemos las fronteras casi en su totalidad completamente cerradas. En el caso chileno nos preocupa bastante porque la frontera sigue estando cerrada, restringida, con la limitación de pasajeros que pueden volar al país y desde el país. Y cuando no hay frecuencia de vuelos, eso hay una afectación. El 60% de la carga que se transporta a nivel mundial se transporta a bordo de los aviones de pasajeros. Cuanto más se extienda estas limitaciones, estas restricciones por el gobierno chileno, más riesgo hay que las compañías internacionales empiecen a cancelar sus vuelos hacia el país y obviamente eso va a tener un impacto negativo en la conectividad. Las limitaciones que está poniendo el gobierno en este momento está haciendo mucho más daño a los ciudadanos chilenos que no ayudar al país. A principios de esta semana en Agenda Económica les contamos que probablemente las bencinas podrían empezar a caer debido a la fuerte baja que tuvo el precio internacional del petróleo el lunes. El Brent y el WTI cayeron ambos en torno a 8% y eso siempre repercute en el precio de las bencinas, no inmediatamente, sino que con un rezago de 2 a 3 semanas. Eso también opinan en el Ministerio de Hacienda, ya que ayer Rodrigo Cerda mencionó que si bien vamos a seguir viendo esta semana alza, la próxima también, eventualmente y con bastante probabilidad, ya más adelante podríamos empezar a ver bajas después de casi 40 semanas seguidas subiendo los precios de los combustibles. La buena noticia que hemos visto es que efectivamente en la última semana esos precios de combustible empiezan a retroceder en el mundo. Y eso significa que ese retroceso esperamos que se pueda observar en las semanas venideras en Chile. Sí, eso sí que es lo que ocurre, es que en Chile todavía tenemos que seguramente las gasolinas van a seguir subiendo las próximas semanas. La razón es porque el impuesto a los combustibles ha ido disminuyendo paulatinamente a través del sistema MEPCO, pero esa disminución que ha tenido el impuesto a los combustibles se ha ido recuperando a 6 pesos por semana. Nos quedan algunas semanas más de recuperación de esos precios, pero esperamos que también después de eso se empiece a notar la disminución del precio internacional que ha ocurrido hoy día a través que está ocurriendo de hecho ya desde hace unos días por las decisiones de la OPEP, efectivamente. En estos momentos, el barril de petróleo WTI está en $68 con un centavo. Esto es un alza de 1,87% respecto a ayer, pero lo importante es que sigue bajo $70 el barril. Eso entonces permitiría que, como les decía yo antes, y también lo veíamos en palabras del ministro de Hacienda, bajarían las bencinas en 2 o 3 semanas más. Y así también lo creen los expertos, que manifiestan que el petróleo va a seguir bajo los $70 el barril en el corto plazo. El precio del petróleo abrió este martes con una apertura del 0,5% negativo, alcanzando los $66 por barril, y esto se debe netamente a la variante Delta que está tomando fuerza mundialmente y a las nuevas restricciones que se podrían venir en ciertos países. Otra razón fue el acuerdo de la OPEP en aumentar la producción en lo que queda del segundo semestre, y eso llevaría a ver nuevas caídas en el precio del petróleo.
A medida que esto pase con el tiempo y las restricciones sanitarias y la variante Delta ya no sea una preocupación, podríamos ver nuevas escaladas en el precio y volver a buscar los niveles de 70, 72 dólares por barril. Hablamos ahora de las pymes porque según el Ministerio de Hacienda, en la web del Servicio de Impuestos Internos ya fueron aceptadas las solicitudes de 818.000 pymes para que reciban el bono de 1 millón de pesos. Al informar este balance, el Ministro de Hacienda también recordó otros beneficios que está entregando el Estado y que pueden postular las pymes. Si hay alguna pyme que ha tenido problemas para el pago de cotizaciones previsionales durante la pandemia, esa pyme puede optar hoy día en impuestos internos a solicitar un préstamo que les permita pagar esas cotizaciones. Es importante ponernos al día en las cotizaciones. Eso está ocurriendo en este momento, está disponible en la página web de impuestos internos. Y además de eso, va a venir a partir del 8 de agosto la posibilidad de optar a un segundo bono para las pymes, que tiene que ver con un bono equivalente a 3 meses de IVA. ¿Para qué? Para que también eso les permita a las pymes tener otro impulso más y ojalá, ¿no es cierto?, volver a contratar a más personas que hoy día lo necesitamos, porque todavía nos falta recuperar cerca de 1 millón de empleos. Si volviéramos hace un año atrás, diríamos concretamente que nunca hubo una empresa privada que hiciera un vuelo espacial. Bueno, ha pasado un año y ya son 3 empresas, las de Elon Musk, las de Richard Branson y desde ayer las de Jeff Bezos, que finalmente a través de su empresa Blue Origin pudo concretar el vuelo de 10 minutos y 10 segundos. Una de las personas que financió ese viaje, pero que no pudo viajar y le cedió el puesto a otra persona, pagó como más de 200 millones de pesos. Así que la experiencia tiene que ser tremenda para gastar 200 millones de pesos en algo que dure 10 minutos. Vemos los detalles. Dieron vueltas, se tiraron pelotas de ping-pong y dulces. Aprovecharon la microgravedad al máximo para jugar como niños. Eso fue parte de la travesía de los 4 tripulantes, los primeros en la historia del New Shepard. 4, command engine start, 2, 1. Pasadas las 9 de la mañana, la nave reutilizable emprendió el vuelo. Sin inconvenientes alcanzaron los 105 kilómetros de altura a una velocidad máxima de 3.595 kilómetros por hora. Jeff Bezos logró su cometido y de paso batió el récord de llevar a la persona más joven y a la de mayor edad al espacio. ¡Oh, my God! Mis expectativas eran altas y fueron dramáticamente superadas. Somos los primeros, pero esperamos que mucha gente también pueda hacerlo. Es el mejor día de mi vida, dijo el billonario, creador de Amazon y Blue Origin, empresa con la que espera hacer del turismo espacial un nuevo y próspero negocio. 10 minutos y 10 segundos duró la travesía. Wally Funk, la aviadora de 82 años a bordo, esperó más de 60 años por este viaje. Esperé mucho para llegar allá arriba y he hecho mucho entrenamiento de astronauta en el mundo, en Rusia y Estados Unidos, y siempre fui mejor que los chicos. Era todo tan sereno y pacífico. Flotamos. En realidad es mucho mejor que estar a gravedad cero. Pero ¿qué viene ahora? El turismo espacial tiene fans y detractores. Son logros más personales, logros económicos, logros con intereses de personas con grande poder, pero que sí o sí van a tener efectos en la ciencia. Hay una mayor variedad, puede llevar en un momento a que este turismo se democratice y sea posible que cada persona pueda vivir lo que ven los astronautas. A pesar de que no es ciencia en sí, permitirá abaratar los costos y empresas como SpaceX serán el vehículo para las agencias estatales como la NASA. Ahora solo queda esperar a que bajen los pasajes porque casi 228 millones de pesos por 10 minutos en el espacio aún suena muy inalcanzable. Volvemos con noticias nacionales porque Puerto San Antonio transfirió carga
superior en casi 15,8% en el primer semestre de este año respecto a 2020, lo que demuestra la reactivación del comercio internacional, sobre todo de las importaciones. Es parte del resumen económico que preparó Nicole Werner. Los casos de coronavirus disminuyen en el país y la economía comienza a recuperar su ritmo. Justamente en el puerto de San Antonio lo están percibiendo. En el primer semestre de este año, el embarcadero más grande del país anotó un alza de 15,8% en el volumen de carga transferida. Fueron 12,6 millones de toneladas versus los 10,9 millones en el mismo periodo de 2020. Las importaciones concentraron el 61,9% con los productos vegetales siendo los que más ingresaron, especialmente el trigo y maíz, mientras que las frutas como las uvas, cerezas y manzanas fueron los productos que más se enviaron. El retail también está sacando cuentas alegres con la disminución de casos y los avances de fases en las comunas. Según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales y online del sector anotaron un alza semanal de 7,9% entre el 5 y 11 de julio. Si sacamos la categoría de supermercados, la cifra es aún más alta y escala a 19,8%. Las tiendas especializadas subieron, al igual que las por departamento, y si comparamos con el mismo periodo pero de 2020, es decir, el peor momento de la pandemia, los números crecen fuertemente, alcanzando un alza anual de 97,3%. Pese a la caída en la curva de contagios, el teletrabajo se mantiene. Según cifras del INE, en mayo 1 de cada 5 trabajadores estuvo bajo esta modalidad. Los sectores de información y comunicaciones junto al de enseñanza concentraron la mayor cantidad de trabajo a distancia. Sin lugar a dudas, el empleo ha sido el más golpeado por la pandemia. Sin embargo, hay parte de un sector que ha logrado hacer lo imposible: mantener los mismos puestos de trabajo previo a la crisis. Estamos hablando de la salmonicultura. Datos del Consejo del Salmón, que agrupa 4 grandes empresas, reveló que el rubro mantiene los más de 8.000 empleados directos al mes, cifra que se arrastra desde antes de la pandemia y que ha logrado mantenerse hasta el primer trimestre de este año, pese a la crisis sanitaria. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica AM aquí en CNN Chile. Seguimos en Agenda Económica. Si ustedes están atentos al dólar, les cuento que el martes nuevamente bajó. No, me equivoco, no nuevamente. Esta vez sí bajó. ¿Por qué le hago esta especificación? Se esperaba que el lunes el dólar bajara luego del resultado de las primarias, pero estuvo tan mal los mercados internacionales y el dólar subió tanto a nivel internacional que el efecto primarias no pudo ser mayor que el efecto en los mercados internacionales. Entonces el lunes el dólar subió, pero ayer martes sí bajó, aunque durante el día también tuvo fuertes alzas, así que fue una jornada bien volátil. Incluso llegó a estar en 762 pesos, luego bajó hasta 753 y terminó en 757, bajando 2 pesos luego del alza del lunes. El cobre en estos momentos está cayendo en los precios futuros, $4.26. Por lo tanto, el dólar podría tener un impulso levemente alcista. Vamos a estar atentos. También les cuento que el IPSA de Santiago subió 1,42% ayer y continúa con su buena semana. Se lo comentábamos al inicio del programa, se está haciendo indicaciones para que empresas bastante contaminantes, pueden ser por ejemplo generadoras de electricidad y que ocupen mucho diésel y por lo tanto emitan bastante CO2 a la atmósfera, en vez de pagar directamente el impuesto verde por esas emisiones, puedan hacer inversiones sustentables que compensen esas emisiones. Espero haberme explicado bien. Si no, la que lo va a explicar mucho mejor que yo es la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que está en el contacto de Agenda Económica. Ministra, aquí la veo. Gracias por estar con CNN Chile. Buenos días. Un gusto, Nicolás. Bueno, más o menos lo que tú estabas diciendo, pero en esa dirección, y es una muy buena noticia porque estamos creando el primer mercado de carbono en Chile, que es una herramienta económica que nos permite dirigir recursos directos a la acción climática
para mitigar el cambio climático. ¿Y cómo funciona esto en términos generales? Lo que hace es que, primero, en la reforma al impuesto verde que hicimos en el año 2020, lo que se hace es que ya no solamente las industrias más contaminantes pagan este impuesto verde, como tú señalabas, ¿verdad? Básicamente las carboneras que pagaban impuesto verde, sino que se expande el cobro de este impuesto fuertemente. Y hoy día hay industrias que no pagaban este impuesto, por ejemplo, la industria siderúrgica, la industria del vidrio, las cementeras, etcétera, pasan a pagar este impuesto, ya que ya no es por capacidad instalada, sino que por las emisiones que generen. Entonces esto amplía fuertemente el impuesto y se establece la posibilidad de compensar este impuesto. Esto no implica que las mismas empresas hagan otros proyectos, sino que tienen que pagar este impuesto a todas estas empresas y pueden, ¿verdad?, justamente estos recursos, en vez de irse al fisco con un ánimo meramente recaudatorio, ¿verdad?, de este impuesto, lo que se hace es que esos recursos se pueden ir a financiar otros proyectos que disminuyan emisiones o capturan emisiones, hechos por ONG, hechos por otros actores, ¿verdad?, que permiten reducir estas emisiones en el mismo territorio donde se generan. Entonces, si una empresa tiene que pagar por impuesto verde 100, puede destinar esos mismos 100 a financiar proyectos siempre en el ámbito de disminuir emisiones. Pueden ser proyectos locales, pueden ser proyectos a mayor escala, pero dentro de la misma zona o de una comunidad adyacente. Exactamente, esa es la gran gracia del impuesto, que va en directo beneficio a movilizar proyectos que beneficien directamente a las personas de la comuna. Por ejemplo, si una cementera está instalada en un lugar, tiene que pagar estos 100 de impuesto verde. Entonces, esos 100 lo que puede hacer es justamente un proyecto que se instale en esa misma comuna, lo puede financiar a través de la compra de certificados de reducción de emisiones que garantiza, que son certificados por el Ministerio del Medio Ambiente, que garantiza que efectivamente se genera una adicionalidad, una reducción adicional de emisiones, ¿verdad?, a la que se estaba generando en esa comuna, que son verificables, que son cuantificables, y de esta manera lo que hacemos es que generar en el lugar, en las comunas donde viva la ciudadanía, ¿verdad?, una captura y reducción de emisiones que las beneficie directamente. Ministra, ¿tiene que ser inversiones que beneficien a terceros o puede ser inversiones que beneficien a la empresa, puede ser en alguna oficina? Porque ustedes dan el ejemplo de inversión, por ejemplo, en mejores sistemas de calefacción que hagan necesario menos uso de energía. ¿Eso puede ser una empresa que lo haga, por ejemplo, para sus oficinas en el mismo lugar o tiene que ser para comunidad tercera, para otras empresas? A ver, lo que se paga en el impuesto verde son básicamente dos tipos de emisiones, que son las emisiones, lo que se llama el black carbon, que es todo lo que tiene que ver con material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y lo que se llama el CO2, que es un contaminante global. Entonces, cualquier proyecto que permita justamente capturar esas emisiones, beneficiando, por lo tanto, a las comunidades locales, que esté en la misma comunidad, en la misma comuna, en la misma zona donde se realiza el proyecto, ¿verdad?, es el que puede, siempre que esté certificado por el Ministerio del Medio Ambiente, que sea adicional la reducción de emisiones o la captura que se genera, que sea medible, que sea certificable, etcétera, eso y verificable, eso entonces se puede financiar, pero solamente tienen que estar certificados por el Ministerio del Medio Ambiente cumpliendo estas características. Y por eso lo que tenemos actualmente ya en la página web del Ministerio es justamente el reglamento que da origen a este mercado del carbón y que lo que dice es qué tipo de proyectos, cómo las ONG pueden presentar sus proyectos para que se certifiquen por parte del Ministerio del Medio Ambiente y puedan entonces dirigirse los recursos directamente a esos proyectos. Por ejemplo, puede ser un proyecto de manejo sustentable de bosque nativo, puede ser un proyecto que cambia todo el sistema de calefacción de los hogares, de cambios de calefactores, sistemas de paneles solares, etcétera, que en vez de que los impuestos que pagan las empresas que se encuentran en las distintas comunas vayan al fisco, pueden ir a comprar justamente los certificados de reducción de emisiones
de esos proyectos que permite financiar estos proyectos en las comunidades respectivas. ¿Qué organismo determina la medición, si es cuantificable, en definitiva da el visto bueno para esta iniciativa? Bueno, esto es el Ministerio del Medio Ambiente, usando los sistemas internacionales de reconocimiento de reducción y captura de emisiones. Emite estos certificados de los proyectos que reducen efectivamente emisiones y en qué porcentaje los reducen para estos 4 contaminantes que te acabo de nombrar, lo que se llaman los contaminantes locales o el black carbon, que es un tipo de carbono, pero que justamente afecta a las comunidades específicas donde estos se emiten, que es el material particulado, el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, y por otra parte lo que llamamos el CO2 y el CO2 equivalente. Entonces es el Ministerio de Medio Ambiente que le tienen que presentar los proyectos, que justamente usando los sistemas de certificación internacionales dice cuánto reduce, cuánto captura este proyecto de manera permanente, y con eso se emiten los certificados que estos desarrolladores de estos proyectos verdes justamente pueden vender, y las empresas que pagan el impuesto verde, que están obligados a pagar el impuesto verde, pueden dirigir los recursos directamente a financiar entonces esos proyectos. Y es la empresa libremente la que decide qué proyecto hacer, qué alianza hacer y cuánto también de reducción de la carga tributaria quiere bajar con esta inversión. Es decir, si el Estado, el Ministerio del Ambiente es el que certifica, ¿es la empresa libremente la que decide cómo hacerlo? No, la empresa lo único que puede decidir es a quién le compra. Digamos, todos los proyectos los desarrollan otros actores, ¿verdad? Que son los que desarrollan estos proyectos verdes que reducen emisiones o capturan emisiones o soluciones basadas en la naturaleza que desarrollan, y la empresa lo que puede decir es, oiga, compro el certificado de la empresa A, B o C, pero no son ellos ni los que certifican ni los que realizan los proyectos. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, gracias por estar en Agenda Económica explicando este nuevo reglamento que, según mencionan, estaría en funcionamiento en 2023. Le deseo un excelente día. Muchas gracias. Aquí llamado entonces a todos a participar en este proceso de participación ciudadana que permite justamente desarrollar estos proyectos verdes que son clave para no solamente cumplir nuestras metas climáticas ambiciosas, sino sobre todo para desarrollar una industria verde en nuestro país, que tenemos este tremendo potencial de crecimiento y desarrollo verde e inclusivo. Muchas gracias. Gracias a usted y sobre todo en este objetivo que tiene el país de ser carbono neutral para 2050. Son casi las 8:30, terminamos Agenda Económica AM. Sigan acá porque viene Conexión Global.